Bueno, hoy es un día especial porque estamos, no quiero usar la palabra celebrar porque no es celebrar, pero sí es un acontecimiento importante el bautismo, porque es parte de lo que es la gran comisión, el hecho de bautizarse, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y siempre que pensamos en el bautismo, lo primero que nos hace pensar es en nuestro nuevo nacimiento. Y eso es lo que es el tema hoy, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Yo recuerdo, y hasta hoy día, muchos cristianos le dan mucho énfasis a veces a una persona que viene a veces del mundo de las drogas o de la delincuencia o no sé, de una vida inmoral, conoce a Cristo y creemos que su testimonio es mucho mejor capaz que nuestro testimonio, capaz no es relevante. Nunca estuvimos nada malo, solamente escuchamos el Evangelio y nos convertimos, ¿no? Y en nuestra escala de valores nosotros a veces damos más importancia a aquel que fue rescatado quizás de lo más bajo. Pero no tenemos que olvidar que todos somos del polvo y que toda persona sin Cristo va a un mismo lugar. Sin importar cómo fue nuestra vida acá en la tierra. Y creo que ese es un error de parte de los cristianos. No podemos decir, es mejor testimonio de aquel que experimentó esto que quizás alguno de nosotros. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen a este filósofo, escritor, C.S. Lewis, cristiano. Muchos pensarán quizás que él tuvo un testimonio muy relevante. Él fue un ateo, a los 25 años enseñó en la universidad más prestigiosa del mundo, en Oxford, enseñaba filosofía, y él era ateo. Era ateo. Había mucho resentimiento contra Dios por la pérdida de su padre, por la enfermedad de su madre. Y en esas discusiones, en esos debates, él tenía un amigo, Tolkien, que fue el escritor del Señor de los Anillos. C.S. Lewis escribió, las Crónicas de Narnia, el diario para cartas a mi sobrino el diablo, Mero Cristianismo. Y este hombre, Tolkien, lo confrontó con el Evangelio y quedó la lucha en él. Pero él mismo comparte que un día yendo, podemos decir nosotros en colectivo, rumbo al zoológico, Dios le dio gracia. Abrió sus ojos al Señor y se arrepintió y creyó en Jesucristo. En un colectivo. Y quizás uno piensa, wow, el testimonio, y quizás nosotros tenemos un testimonio simple. Pero, ¿por qué nosotros a veces damos más énfasis en un testimonio de alguien que viene de lo más bajo a uno tan simple como el nuestro? Es porque quizás no comprendemos la dimensión de lo que significa el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. No todo el mundo hoy, por ejemplo, tiene celo en estimar justamente este milagro de gracia que sucede en cada cristiano verdadero. El nuevo nacimiento. No todos tienen quizás una inquietud fervorosa o apasionada en entender, por ejemplo, qué es lo que sucedió cuando nacimos de nuevo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó cuando nos convertimos a Cristo? ¿Cómo experimentamos el nuevo nacimiento? ¿Hay algo que pueda producirlo? ¿Qué tengo que hacer yo para que suceda eso? Sin duda estas preguntas requieren de nuestra atención si es que deseamos entender justamente esta obra maravillosa de Dios que ha sucedido indefectiblemente en todo y en cada creyente. Todo cristiano nace de nuevo y para comprender mejor la obra del nuevo nacimiento tenemos que ir al primer texto del Nuevo Testamento que enseña acerca del nuevo nacimiento. ¿Cuál es? ¿Juan qué? ¿Juan 3? No, Juan 1. Vamos a Juan 1, capítulo 1, versículos 1 y 12 y 13. Y vamos a ver por qué allí da la mención del nuevo nacimiento.
Por supuesto que no es la primera vez que se menciona esta doctrina, o mejor dicho, esta obra maravillosa de Dios en aquel que cree. En el Antiguo Testamento ya es mencionado. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, se habla de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Aquella obra que Dios dijo a su pueblo que haría. Circuncidaría el corazón de ellos. Ese es el nuevo nacimiento. Ezequiel capítulo 36 habla del trasplante del corazón. Te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a poner uno de carne. Un trasplante de corazón. Ezequiel capítulo 37 habla de la predicación en el mensaje en el valle de los huesos secos. Y allí habla de la resurrección. Eso es, habla de la resurrección espiritual. Tito capítulo 3. Pablo hace mención del nuevo nacimiento con otro nombre, la regeneración. La regeneración. Santiago habla de nacimiento. Nacimiento por la palabra. Y Primera de Pedro, capítulo 1, habla de renacimiento. Y todas estas metáforas, estas frases, estas expresiones, hablan todos de un mismo hecho. De un mismo hecho. Pero es a partir justamente de los escritos de Juan que leemos en el Nuevo Testamento sobre el nuevo nacimiento y como tal. Y para eso vamos a leer versículo 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí el apóstol explica justamente cómo Dios imparte vida espiritual a todo pecador espiritualmente muerto, a toda persona que está muerta, que está sin Cristo, y cómo Dios imparte vida. ¿Para qué? Para que puedan ver a quién, a Cristo, quién es Él, cómo es Cristo, y para que lo pueda recibir por gracia, por medio de la fe. Y esta es la primera mención justamente del nuevo nacimiento, y es mediante una intervención divina, de manera soberana, y la voluntad del hombre justamente es liberada en ese momento, es liberada, para que pueda ser incorporado a la familia de Dios, para que pueda ser considerado también delante de Cristo, delante de Dios, hijo de Dios. Y hoy vamos a ver 3 elementos que nos van a ayudar a nosotros a entender esta verdad, para así asombrarnos ante semejante milagro de gracia de Dios en nuestra vida, si verdaderamente somos cristianos como decimos serlo. Si realmente nos consideramos hijos de Dios, necesitamos entender justamente estos elementos que vemos aquí, que vamos a considerar en Juan capítulo 1, 12 y 13, para así poder asombrarnos ante este milagro de gracia. Porque es maravilloso poder entender lo que significa el nuevo nacimiento, y sin importar el trasfondo. Porque el que recibe la gloria es Dios, no el hombre. En primer lugar, lo que vamos a ver en este versículo es la descripción. Juan nos va a describir algo. Y Juan comienza con una descripción de la persona experimentando la obra de regeneración, ese trasplante de corazón, ese renacimiento, ese nuevo nacimiento, esa circuncisión del corazón. Y este es el primer elemento, y dice el pasaje, y nuevamente lo leo, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales son, y al final del versículo concluye, de Dios. Y la descripción al principio del versículo 12 es concisa y muy clara. Aquí el apóstol nos enseña que la regeneración, el nuevo nacimiento, es un hecho concreto. Todo aquel que recibe y cree en el nombre de Jesús
nace de nuevo, experimenta el nuevo nacimiento, y eso es un hecho concreto. Juan es muy claro en esto. Y esto quiere decir que no existe ningún cristiano verdadero, no existe ninguno que no haya nacido de nuevo. No puede haber entre nosotros alguien que diga: yo nací de nuevo, yo soy cristiano, pero todavía no nació de nuevo. Yo he escuchado muchas veces: él ahí tiene al Señor, pero todavía no nació de nuevo. Le falta poco. Le falta poco, ¿no? Y eso es una falacia, una mentira. ¿Recuerdan la conversación del Señor con Nicodemo? El Señor le fue claro: vos no vas a poder ver el reino de Dios, vos no vas a poder entrar al reino de Dios si no naces de nuevo, si no naces de nuevo. Por esa razón también Pablo decía en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en otras palabras, solo una nueva criatura puede entrar en el reino de Dios y en las bendiciones del reino de Dios. No importa cuál sea nuestro trasfondo, nuestras condiciones nacionales, ni requisitos sociales, no importa. Para ser salvos, necesitamos nacer de nuevo. Sin embargo, una persona tiene que experimentar sí o sí esta obra. Sí o sí. Que se expresa mediante ¿qué? Mediante la fe. Mediante la fe. Para ser parte de la familia de Dios para siempre, justamente. Podemos decir que la regeneración, si recuerdan esta expresión en latín, la regeneración es el sine qua non. El sine qua non para que el pecador pueda ver o ingresar al reino de Dios. Nadie va a poder si no nace de nuevo. Nadie. Y esta es la única manera en que cualquier persona puede alcanzar la salvación. Cualquier persona. Pero también hace mucho más evidente el pasaje en su contexto original, en su texto original. En Juan 1:12, en realidad no dice más a todos los que le recibieron. Dice más a cuántos le recibieron. Más a cuántos le recibieron. Esto enfatiza justamente la cantidad de algo o de alguien. Es una expresión indefinida que se centra en la universalidad de los beneficios de la salvación que vienen exclusivamente por parte de ¿quién? De Cristo. Por eso leíamos semanas atrás Hechos capítulo 4 versículo 12 cuando decía: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, el nombre de Jesús. Por lo tanto, la salvación es exclusiva, es única, le pertenece a Cristo Jesús. Habíamos mencionado Hechos capítulo 16, ¿se acuerdan? Pablo y Silas con el carcelero: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el punto aquí de Juan 1:12 es que cualquier persona que reciba a Cristo y cree en su nombre va a ser salvo. Es un hecho. Juan 3:16 lo conocemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquier persona, sin importar su condición, ni su situación social, nada. Si cree en Jesucristo, esa persona va a ser salva. El apóstol Pedro, cuando tuvo que ir a Jerusalén al concilio para dar testimonio de todos los hechos que estaban sucediendo, acuérdense, los judíos nacionalistas solamente eran muy exclusivistas, pero la obra de Dios ya comenzó en la familia de Cornelio. Y Pedro va allí a dar testimonio justamente en el capítulo 15 de Hechos, en ese concilio, de lo que Dios estaba haciendo. Y en el versículo
7 en adelante decía: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como yo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Cualquier persona que reciba a Cristo y cree en su nombre, va a ser salvo. Va a ser salvo. Nuestro Señor también, la palabra de Dios dice que no rechaza a nadie. No rechaza a nadie que tiene fe verdadera. Fíjense conmigo en Juan 6, 35. Juan 6, 35 dice: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrero, en el día postrero. Jesús no va a rechazar a nadie que crea en él. Eso es categórico. Versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él y tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En cierto modo, Jesús no va a rechazar a nadie que tenga fe verdadera. A nadie. Y cuando alguien llama al frente, a ver, todos los que quieran conocer a Cristo pasen al frente, eso no es venir a Jesús. Eso no es venir a Jesús. Eso es un llamado cualquiera. Este llamado pasa en el corazón del ser humano. Es algo interno, es una obra que no se ve. Pero es una fe verdadera que solamente Dios obra. Y para describir justamente esta fe verdadera que salva a cualquier persona, Juan va a utilizar justamente dos frases importantes acá, en este versículo, que están muy bien relacionadas entre sí. En primer lugar, en el versículo 12, el apóstol hablaba justamente de aquel que es regenerado como aquel que recibió a Cristo. Dice: mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, va a hablar de cómo es el Hijo de Dios. Es alguien que recibió a Cristo. Ahí la palabra recibir quiere decir agarrar, quiere decir obtener, asirse fuerte. Y esto se refiere mucho más que un conocimiento intelectual. Mucho más que eso. Habla más de un mero conocimiento de las afirmaciones de quién es Jesús. Va mucho más que eso. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? ¿Cómo podemos saber nosotros que Juan se está refiriendo a un conocimiento más allá de quién es Jesús? Y bueno, la clave de todo esto está en Santiago capítulo 2, versículo 19, cuando dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, dice. También los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. Entonces, si ellos creen, entonces los demonios conocen mucho acerca de Jesús. Y creo que conocen mucho más que nosotros, muchísimo más. Y temen más que nosotros. Porque ellos no pueden nacer de nuevo. Qué diferencia, ¿no? Si ellos creen quién es Jesús, ellos creen que es el Mesías, ellos creen que es el Hijo de Dios con mayúscula, ¿por qué no pueden nacer de nuevo? ¿Por qué no pueden nacer de nuevo? Los demonios lo reconocieron a Jesús en la tierra. Supieron quién es, ¿se acuerdan? No me mates. Temblaron al ver a Jesús. No lo hicieron.
Ellos saben que Jesús murió. Ellos saben que Jesús fue sepultado. Ellos saben que Jesús resucitó. Y la muerte y la sepultura y la resurrección son elementos, son los componentes esenciales de ¿qué, hermanos? Sin esas tres cosas hay algo que no hay. ¿Qué es? El Evangelio. Entonces les pregunto, ¿los demonios creen en el Evangelio? Claro que creen. Y saben muy bien cuál es el poder del Evangelio. Es más, ellos deben saber la magnitud de ese poder mucho más que nosotros. Por eso es el odio. Ellos tienen un odio rotundo a la persona de Dios. Un odio rotundo a la obra de Dios. Un odio rotundo a todo lo que es santo. Y aún conociendo mucho más que nosotros el Evangelio. Mucho más que nosotros. Podemos decir que ellos son mucho más ortodoxos que nosotros. Ellos son más fieles, más precisos a la verdad del Evangelio. Y lo creen. Y lo creen. Pero lo que ellos no pueden tener es una relación estrecha, íntima con Jesús. De igual modo, una persona puede saber mucho acerca de Cristo, pero no ser verdaderamente una nueva criatura. Puede conocer mucho. Hasta puede estar parado acá y predicando. Y no haber nacido nunca. De nuevo. Por eso la Biblia habla también del apóstata. Pero el apóstata es algo un poco más profundo que todo. Es alguien que recibe esa verdad, se asombra por ella, hasta puede ser que en algún momento pueda dar su vida por ella, pero va a haber un momento en que va a decir, hasta acá llegó, ya no creo más en esto es todo mentira. Escuchen esto, hermano, el simple reconocimiento de Cristo no conduce a nadie a la salvación necesariamente. Es posible conocer la verdad de Dios sin abrazarlo. Para ser parte de la familia de Dios hay que creer en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Y la segunda frase que se utiliza aquí en Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, y luego dice, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Y esta segunda frase nos hace entender un poquito más de lo que Juan quiso decir con recibirlo. Si ustedes me acompañan ahí en Juan capítulo 5, fíjense por favor. Juan capítulo 5. Vemos que estas dos palabras, recibir y creer, están juntas. Es parte de la teología de Juan hablar acerca de la salvación con estos dos verbos, recibir y creer. Juan 5, 43 al 44 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Versículo 44, ¿cómo podéis vosotros creer? ¿Cómo vosotros podéis creer? Si no me recibís, ¿cómo ustedes pueden creer en mí? Son dos cosas totalmente distintas, un mismo hecho, pero uno sin el otro no puede estar. Por lo tanto, la fe verdadera va más allá de un mero reconocimiento de la verdad. Va más allá de un mero conocimiento de la verdad. Los demonios conocen más acerca de Cristo y de Dios que nosotros. La fe verdadera incluye negarse a sí mismo, colocarse bajo la autoridad de Jesús, seguirle todos los días de la vida. Y estos ejemplos, y estos aspectos podemos decir que, por ejemplo, los demonios no están dispuestos a seguir. Ellos no se van a sujetar, ellos no les van a obedecer. Les tienen miedo, pero no va a vivir en obediencia. Esto quiere decir que lo que salva no es creer en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, o ciertas afirmaciones
que expresa el Evangelio. La fe que salva es comprometerse fundamentalmente con la totalidad de ¿quién? De la persona y la obra de Jesús. Por esa razón Juan dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Su nombre. No es, ¿en quién creen? En Jesús. Pero no solamente en Jesús. ¿Quién es Jesús? Una vez a un hijo de pastor muy reconocido le preguntaron, ¿quién es para vos Jesús? Dice, se me pone la piel de gallina, dice. Y si usted se pone a escuchar hoy ese video, todavía va a seguir esperando la respuesta. No supo decir quién es Jesús. Cuando habla de su nombre, estamos hablando de la totalidad de su persona, sus atributos. Él es Señor, Él es soberano, Él es amor, Él es gracia, Él es verdad, es todopoderoso. Es todo lo que Cristo es y es todo lo que Cristo hace. Porque no es solamente saber quién es Él, sino también lo que Él hizo. ¿Y qué hizo? Vino a este mundo, se hizo hombre, nació de una virgen, hizo obras extraordinarias acá en la tierra. Pero Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y para eso fue a la cruz. Y allí murió. Y Él fue sepultado. Pero resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra del trono de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Un teólogo llamado John Murray, en su libro sobre la salvación, él decía lo siguiente: la fe es conocimiento que se torna en convicción, y convicción que se torna en confianza. Es imposible para la fe llegar a las puertas de la entrada a Cristo y detenerse. La fe logra su cometido de transmitir la confianza que nosotros tenemos en nosotros mismos y en todos los recursos humanos a la confianza de obtener salvación solo por medio de Cristo. La fe verdadera es recibir de Cristo y luego experimentar una confianza plena en Él. En Él. Y este tipo de confianza que caracteriza a una persona que ha sido regenerada por Dios para salvación. Esta persona no solamente tiene un conocimiento de la verdad, sino que ese conocimiento produjo convicción. Convicción. Pero esa convicción lo lleva a tener una confianza profunda de que solamente en Cristo hay salvación. Y esta es la fe verdadera. Es la fe de uno que ha experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento. Describir al verdadero Hijo de Dios, con minúscula, Juan hace una importante también declaración. Hemos visto la descripción. Aquel que nació de nuevo es aquel que ha recibido y ha creído en la persona de Cristo, en lo que es y en lo que Él hace. Pero también a continuación, Juan va a hacer una declaración. La declaración que Juan hace aquí en la segunda parte del versículo 12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Está hablando en el nombre de Cristo y dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en esta última parte justamente el apóstol declara de manera inequívoca que Jesús es el responsable de adoptar a cualquier persona que tiene fe verdadera y colocarlo en la familia de Dios. El responsable es Jesús. Solo Jesús. Y aquí hay dos elementos de esta declaración que Juan hace que debemos entender. Y primeramente es que la fe verdadera es esencial para la adopción. Es esencial. Quizás algunos de ustedes han escuchado que muchos dicen por ahí: todos somos
hijos de Dios, ¿no? Todos somos hijos de Dios. Bueno, independientemente que la persona tenga fe en Cristo o no, pero eso va en contra ¿de qué? Del testimonio y lo que dice las Escrituras. No todos son hijos de Dios. No todos. Nadie puede ser incorporado a la familia de Dios si no recibe a quién primero. A Cristo. Es imposible. Y consideremos nuevamente esa conversación que tuvo el Señor con Nicodemo. Fíjense en el versículo 18 del capítulo 3. Esto sería como un epílogo que Juan hace después de escribir acerca de esta entrevista entre Jesús y Nicodemo. Y Juan escribe lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí claramente Juan está diciendo que no hay filiación al Padre sin plena confianza al Hijo. No hay filiación con el Padre sin plena confianza en el Hijo. No hay relación con el Padre, sino es por medio de Cristo. Ninguno posee por naturaleza las características de un hijo de Dios. Nadie de nosotros. Nadie de nosotros. Nadie nace, hablando físicamente, en la familia de Dios. Porque yo soy hijo de... no soy hijo de Dios. Por tanto, si no hay fe verdadera en Jesús, tampoco hay adopción. El privilegio de la adopción a la familia de Dios se debe completamente a nuestro Señor Jesucristo. A nadie más. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente el privilegio, la autoridad, el poder de esta adopción, de infundir vida en el muerto, está en Cristo Jesús. Solamente en Él. Y el texto justamente es muy claro aquí cuando dice la potestad de ser hechos hijos de Dios. Potestad quiere decir derecho, autoridad. No implica aquí una capacidad. Aquí no está diciendo más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la capacidad de que puedan convertirse en hijos de Dios. No está diciendo eso. No está diciendo eso. Por lo tanto, en este contexto, Cristo nos da una especie de fuerza espiritual para que nosotros podamos convertirnos como hijos de Dios, por nuestros propios méritos. Por supuesto que el Señor da gracia necesaria justamente para suplir todas nuestras necesidades y para la salvación. Pero esa no es la verdad. Aquí Juan está hablando que solamente en Cristo y solamente Él otorga el privilegio de la adopción. Cristo tiene ese privilegio, ese poder de adoptarnos y colocarnos en la familia de Dios. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Solo Jesús puede hacerlo. Todo esto que acabamos de ver está muy relacionado con la propia relación que tiene el Padre con el Hijo. Y el Hijo con el Padre. El Hijo con mayúscula. El Hijo con mayúscula. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque no hay nadie más que tenga la autoridad para adoptarnos en la familia de Dios. Solamente Él. Porque solamente Cristo disfruta de esa relación con el Padre. Solamente Él disfruta. No hay nadie que pueda darnos esa autoridad aparte de Cristo. Juan 1:18, si lo pueden buscar, Juan 1:18. Y yo les voy a leer la versión internacional. Y ustedes síganme ahí con su Reina Valera. Dice así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y vive en unión íntima con el Padre, nos ha dado a conocer. Aquí hay verdades profundas y hechos inexplicables con nuestra mente. Está diciendo que el Hijo es Dios, pero que vive en relación íntima con el Padre. Y aquí habla justamente de esa relación muy profunda con Dios. Y Juan ya lo había dicho en Juan 1:1, ¿se acuerdan? En el principio
¿Cómo dice? Era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y la expresión que aquí justamente el apóstol utiliza es para describir esa intimidad con el Hijo, con el Padre. En el original ahí está diciéndolo de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo estaba cara a cara, uno frente al otro con Dios. Era una relación íntima que solamente Él puede tener con el Padre. Y la idea es que Cristo ha estado eternamente frente al Padre, en el seno del Padre, y porque Él está disfrutando de esta relación íntima con el Padre eternamente, solo el Hijo puede compartir con nosotros esa filiación, solamente por medio de Cristo. Solo Él puede hacerlo. Nadie más otorga ese privilegio de ser adoptados a la familia de Dios. Por eso Pablo declara en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por medio de quién? Según este pasaje, de Jesucristo. Solo Jesucristo, Él tiene la autoridad de conferir adopción, porque Él es el Hijo unigénito. Solamente Cristo, solamente Cristo. Pablo más adelante dice, en capítulo 8, versículos 14 y 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y podemos clamar Abba Padre por medio de Cristo. Yo me resisto, al seguir estudiando y viendo esto, me resisto a decir: ¿querés aceptar a Jesús? Me resisto a hacerlo. ¿Por qué razón? Porque decir de esa manera es como que un alumno apruebe o no lo que el maestro le está enseñando. O la criatura acepta ser o no ser lo que el Creador hizo en él. Es como que está esperando de mí. ¿Y cómo se los puedo explicar esto? Fíjense en Efesios capítulo 1, versículo 6. Efesios capítulo 1, versículo 6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ¿en quién? Aceptos en el amado. El Padre no nos acepta a nosotros. El Padre acepta ¿a quién? A Cristo. El Padre acepta a Cristo. El Padre acepta a Cristo. Y si estamos en Cristo, ¿qué pasa? Él nos acepta a nosotros. En eso consiste. Por eso eso de ¿querés aceptar a Jesús? Sí, es Él el que nos acepta. Pero no porque nosotros seamos alguien, o porque simplemente hicimos una oración o creímos en Cristo. Él nos hizo acepto en el amado, en Cristo. Nos ve, Él nos mira, pero ve a Cristo, porque Él fue el que pagó la deuda. Él fue el que estuvo en la cruz. Él fue el que cargó todos nuestros pecados. Y Él sigue viendo a Él. Porque Él fue la ofrenda para el sacrificio de nuestros pecados. Y Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso somos aceptos en el amado. No importa lo que hagamos, no importa lo que seamos, ni en nuestra vida, solo Cristo, solo Cristo. Solo Cristo. En Él recibimos el espíritu de adopción,
Y si el Hijo de Dios, con mayúscula, no hay filiación con el Padre para nadie sin Cristo. No hay esa filiación. Sin Cristo no podemos tener relación con el Padre. Por lo tanto, el mayor privilegio del Evangelio, y escuchen esto, el mayor privilegio del Evangelio no es el perdón de pecados. El mayor privilegio del Evangelio no es necesariamente que ahora contamos con la justicia de Dios para entrar en el reino de los cielos. El mayor privilegio del Evangelio es que el Hijo comparta con nosotros su propia filiación para que nosotros después seamos conocidos como hijos de Dios. Ese es el mayor privilegio. No somos nada y seguimos siendo nada, porque lo que somos ahora lo somos ¿en quién? En Cristo. En Cristo. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan está diciendo: miren qué clase de amor, que a partir de ahora seamos conocidos como hijos de Dios. Dios hoy nos llama hijos y nosotros hoy, por la gracia de Dios, le llamamos Padre. Padre. Y esto es muy importante, hermanos, porque si Dios no hubiera gozado de esa comunión íntima con el Hijo, entonces nosotros tendríamos que preguntarnos qué clase de relación tendría Dios con nosotros. Si el Hijo hubiera sido una criatura más y no habría estado eternamente en el seno del Padre, la pregunta sería: ¿sabría Dios tratarnos a nosotros como hijos? Y si el Hijo no hubiera estado cara a cara con el Padre eternamente, ¿cómo podría acercarnos Él al Padre? Sería incapaz de compartir esa relación que Él tiene con el Padre. Y ese es nuestro mayor privilegio, que hoy podemos ser cercanos al Padre por Cristo. Por Cristo. ¿Qué hay en nosotros entonces? Hay un poquito, un pequeño, está mi granito de arena, con toda humildad, ¿no? Y dice, granito de arena para que pueda gozar de esa relación. Pensar de que hay algo bueno en mí, que me acerque a Dios y ser salvo y disfrutar las bendiciones como hijo de Dios, es menospreciar esa filiación del Padre con el Hijo. Como diciendo, no sirve. Lo mío sirve más. Aunque es un granito, dejaría de ser gracia. Por lo tanto, el Evangelio nos brinda una gran intimidad con Dios. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora nosotros podemos clamar: Padre nuestro que estás en los cielos, siendo que oramos como si fuera por la boca de Jesús. Por eso, hermanos, cuando alguien ora al Señor, uno debe ser consciente de lo que está haciendo. Porque lo estamos haciendo por medio de ¿quién? De Cristo. Cuando estamos cantando y apenas abrimos la boca, ahora estamos ahí mirando, ¿así está cantando Jesús? ¿O así está orando Jesús? Si nuestra alabanza y nuestra oración solamente es aceptada por medio de ¿quién? De Cristo. La propia filiación del Hijo garantiza que nosotros seamos adoptados para siempre. Por eso la seguridad de salvación no pasa mucho por un conocimiento,
O si tengo ahí el sello del pastor en mi Biblia que me dice que el 24 de febrero o el 15 de marzo, no sé qué, recibí a Cristo. No pasa por eso. Pasa por tener esta confianza plena de que yo soy recibido al Padre y puedo tener relación con el Padre por medio de ¿quién? De Cristo. Punto. Punto y aparte. Punto y aparte. Por eso nuestra adopción, nuestro nuevo nacimiento a la familia de Dios no corre ningún riesgo. Por eso podemos decir nosotros, una vez salvo, siempre salvo. Hace poco me fui a una entrevista para una capellanía y me dio mucha pena, mucha tristeza, porque uno de los que me entrevistaba se burló de esta frase. Uno para qué va a dar discusiones, ¿no? Pero esa es la verdad. Somos salvos una vez para siempre. Pedro decía en 2 de Pedro 1, 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El creyente ahora es participante de esa naturaleza divina. Pero concluye este pasaje y Juan nos habló de una descripción, que aquel que nació de nuevo ha sido hecho hijo de Dios. Pero hay una declaración fundamental, que todo aquel que es nacido, que es regenerado, es colocado dentro de la familia de Dios, y en Cristo yo puedo ser acepto al Padre. Y en último lugar, dice el versículo al final del 12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí hay otro elemento que debemos entender, y es la determinación. Y este es un detalle muy importante, y este es el tercer y último elemento de este pasaje. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual algunas personas reciben a Cristo y creen en su nombre? Según este versículo. ¿Cuál es la razón? Porque Dios lo decidió, Dios lo determinó. ¿Y dónde dice eso? Porque los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de quién? De Dios. De Dios. De principio a fin, Juan está declarando una verdad. No es nuestro, es de Dios. La salvación es de Dios. Y es solamente ¿por quién? Por Cristo. Solamente por Cristo. Y esa es la razón en este versículo. Y deja claramente establecido lo siguiente: que la regeneración no es producto de nuestra fe. La regeneración no es producto de nuestra fe. Por el contrario, nuestra fe es producto de la regeneración. Es producto de la regeneración. Y esto no es algo nuevo del Nuevo Testamento. Esto ya lo vimos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, yo te voy a quitar el corazón y te voy a poner otro para que me obedezcas. Yo lo voy a hacer. Ezequiel predica la palabra. ¿Y para qué? Porque así se van a levantar. Y así se levantaron. Predica la palabra. Santiago y Pedro, por la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros creemos porque hemos nacido de nuevo. Por eso creemos. No porque algunos creen o creímos o creíamos. Que creíamos que por nacer de nuevo, digamos, que primero teníamos que depositar nuestra fe en Cristo para nacer de nuevo.
Y ya que todo el mundo habla de lógica, hay una lógica, como si habla también de adopción. Entonces, adopción es alguien que no es de la familia. Entonces, ¿cómo puede ser? Primero tengo que depositar mi fe para ser adoptado. No entiendo. Juan deja en claro que la obra de regeneración precede necesariamente nuestro recibir a Cristo y confiar en su nombre. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios es el que hace renacer. Dios es el que circuncida el corazón. Dios es el que hace el trasplante de corazón. Dios es el que hace resurrección espiritual. Dios es el que nos hace nacer. Dios es el que nos hace renacer para una esperanza viva. Y esto quiere decir que Dios no está limitado por nuestra voluntad para creer. Dios no está limitado. Nuestra voluntad para creer es posible por única y exclusiva voluntad de Dios. Te guste o no te guste. Dios es el soberano en esto. Y esto es muy claro en Juan 1:13. Y el apóstol lo explica claramente. Y Juan utiliza 3 expresiones acá en este pasaje. Acá no dice 50 y 50, 70 y 30. Es 100% de Dios. 100% de Dios. Primero dice, ningún creyente llega a ser lo que es por sangre. ¿Qué está diciendo? Los cuales no son engendrados por sangre. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nadie nace en la familia de la fe. Nadie nace en la familia de la fe por su ascendencia física. No se transmite de generaciones cristianas. Podemos decir, no importa tu pedigrí religioso. No importa si sos hijo de pastor, hijo de misionero, hijo de fundación de iglesia, hijo de presidente de organizaciones. No importa eso. No importa. Naciste muerto en tus delitos y pecados como cualquiera de los que estamos sentados aquí. Todos. No importa eso. No hay pedigrí religioso en esto. La salvación no viene automáticamente de papá y mamá. No viene. ¿Saben por qué? Porque en la sangre de ellos no corre la gracia de Dios. Porque solamente la gracia de Dios nos salva. Dios tiene hijos, no nietos. Dios tiene hijos. Individualmente, cada uno de nosotros necesitamos nacer de nuevo. Y ese mismo requerimiento, esa misma exigencia, esa misma demanda de Jesús a Nicodemo, debes nacer de nuevo, sigue resonando al día de hoy. Tenemos que nacer de nuevo. La segunda expresión, la segunda verdad, el nuevo nacimiento no se obtiene por voluntad de carne. Dice, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne. Es decir, no nacemos por esfuerzos humanos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don de Dios. Nada de eso sirve para cambiar nuestra naturaleza. Nada de eso. Nada de nuestro esfuerzo sirve. No podemos cambiar. Somos, dice Pablo, éramos hijos de ira por naturaleza. Condenados, quiere decir condenados a la ira de Dios, destinados a la ira de Dios. Esa era nuestra naturaleza y por gracia Dios la ha quitado. Juan 3:5, el Señor le decía a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, le dijo, carne es. ¿Y qué produce la carne? Carne. No hay otra. Carne. Y eso es lo que somos. Es lo que producimos. Por tanto, no hay obra alguna, por más buena que sea, que podamos hacer.
No hay. No es posible. No existe obras como voy a leer la Biblia, voy a la iglesia, voy a orar, me voy a portar bien, voy a tratar de vivir en santidad. Nada de eso. Porque querer hacerlo con la mejor intención no deja de ser carne. No deja de ser carne. ¿Qué contribuimos nosotros para nacer físicamente? Nada. Entonces, para nacer de nuevo, ¿necesitamos hacer algo? No. Y si necesitaríamos hacer algo, el que se equivocó de metáfora o de analogía, ¿quién fue? El Señor. ¿No? Y por último, la regeneración no se produce por nuestra propia voluntad, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón. ¿Qué puede producir una persona muerta? Mal olor. Nada más. Absolutamente nada. Y Pablo decía en Efesios 2:1, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, la única manera de cambiar nuestro destino es que Dios infunda aliento de ¿qué? De vida en nosotros. No hay otra. No hay otra. Es Dios y solo Dios que hace nacer de nuevo para una adopción eterna por medio de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Por lo tanto, estamos totalmente incapacitados para cooperar en nuestra regeneración, como lo estamos, para cooperar con la obra de Cristo en el Calvario. Nada de parte de nosotros sirve para colaborar en algo. Y uno a veces discute, bueno, ¿qué está primero? ¿La regeneración? Luego el perdón de pecados. ¿Cómo es la cuestión entonces? Y eso a veces trae malos sentidos, porque por eso muchos confunden. Dicen, no, después viene la regeneración. Después de creer. O es inmediatamente. Y uno empieza a tener ahí algunas peleas mentales con respecto a eso. Pero hay algo que es instantáneo en esto. Pero lo simultáneo no quita la causalidad de las cosas. Un ejemplo. Si yo prendo fuego acá, ¿no? Prendo fuego. ¿Qué va a suceder? ¿Qué cosas produce el fuego, por ejemplo? Calor. Luz. ¿No? ¿Pero qué tuvo que haber primero? Fuego. Para que haya calor y luz. Pero todo al mismo tiempo. Yo prendo fuego y hay luz. Pero tiene que haber algo. Por eso lo instantáneo no quita la causalidad de las cosas. Por eso la regeneración es importante. Desde que el momento que Dios da ese aliento de vida, yo creo. Yo me arrepiento. Disfruto de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Todos nosotros estábamos incapacitados. Estamos incapacitados de entender las cosas de Dios. Y aún estábamos incapacitados para recibir y creer en Cristo. Pero por gracia de Dios podemos disfrutarlo. Ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. La palabra venir, ya lo hemos estudiado, el verbo venir, es sinónimo en Juan de ¿qué? De creer. Como así ver, comer. Todos esos verbos tienen que ver justamente con creer, con recibir. Ninguno puede confiar en Cristo Jesús para salvación si el Padre que envió al Hijo no lo trae. El nuevo nacimiento.
Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y aquí no dice nacerá. Aquí no dice nacerá. Como que si la fe causa nuevo nacimiento. Literalmente dice, ha sido nacido de esa manera. O sea, nuestra fe en el presente, el que cree, es el resultado, es la prueba de una experiencia pasada que nosotros hemos tenido en Dios. Nos hizo nacer solo por pura gracia. Por pura gracia. Hermanos, si hoy nosotros estamos sentados acá, no lo sé todos, pero estamos acá porque hemos nacido de nuevo. Y no importa qué trasfondo tengas, no importa. Es más, si tu testimonio está muy por debajo, te debería dar vergüenza. Pero lo maravilloso de esto es que por la gracia de Dios hoy ya ha sido borrado, ya se ha quitado, ya no sirve eso. Ya no sirve. Y hoy lo que vamos a experimentar es una representación de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Una representación, una obra de teatro, para que las personas puedan ver lo que Cristo hizo en mi vida. He reconocido que soy un pecador, que estoy perdido, podrido en mis pecados, pero que en Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, hoy tengo perdón de pecados, porque Él es mi Señor, porque Él es mi Creador, y porque Él tiene una relación perfecta, íntima con el Padre, y por gracia hoy, por medio de esa relación, yo hoy disfruto un acercamiento, una pertenencia y las bendiciones en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No te jactes de dónde te sacó Dios. Porque yo creo que nadie va a la basura y empieza a revolver. Como revolviendo la basura, ¿qué hay? Manolo, disfrutá de lo que ahora somos en Cristo. En Cristo. No importa si conociste a Cristo cuando te fuiste a comer algo en el copetín y encontraste un folleto, no sé. Como C.S. Lewis, yéndose al zoológico en el colectivo. Dios le dio gracia. Y desde ese momento disfrutás de todas estas bendiciones tan profundas y tan maravillosas. Que Dios bendiga su palabra y que no nos olvidemos de las palabras del Señor a Nicodemo. Es necesario que hoy nazcas de nuevo. Si realmente hoy reconoces tu situación delante de Dios, de tu pecado, arrepentite, confesalo. Y Él Él perdona todos tus pecados. Oramos al Señor. Padre Celestial, estamos sumamente agradecidos en esta mañana por tu palabra, por darnos este lugar hoy para compartir el tiempo del culto, de la adoración a tu persona. Pero también, Señor, con el objetivo hoy de cumplir la gran comisión, al ver, Señor, personas que van a pasar por las aguas del bautismo, viendo, Señor, la obra que tú has hecho en cada uno de ellos en sus vidas, y hoy públicamente confesar que tú eres el Señor y el Salvador de sus vidas. Señor, queremos encomendar este tiempo que vamos a estar presenciando y ser parte de este paso de obediencia. Y pedimos, Señor, por tu palabra, por cada uno de nosotros, que podamos, Señor, adorarte, engrandecerte por la obra maravillosa de salvación en cada uno de nosotros. Nos
encomendamos en tus manos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.